¿Cómo está usted? El deseo es un mito que solo reside en el corazón, hasta que la autodisciplina y el Espíritu de Dios hacen el mito una realidad. Así lo aprendió el hombre en nuestra historia, cuando su corazón y mente y vida fueron desencadenados. Desde Chicago, la Pacific Garden Mission presenta Desencadenados, la serie dramática radial de mayor permanencia, ahora en nuestros 53 años. Por más de 125 años, la Pacific Garden Mission ha estado declarando la apremiante verdad del Evangelio. Miles de hombres, mujeres y niños han entrado por las puertas que nunca se cierran, desde ese primer día en septiembre de 1877. Ellos llegan buscando comida, refugio, ropa limpia y un lugar seguro y cálido para dormir. Ellos reciben todo eso, así como cuidado médico y dental. Pero más que provisiones para el cuerpo, ellos también reciben consejería por medio de pastores preparados con el mensaje transformador para el alma. Aquellos que una vez fueron atrapados por las trampas de la vida pueden ahora contar con la nueva vida en Cristo. Muchos de ellos se quedan a estudiar en nuestro programa bíblico de un año y luego salen nuevamente al mundo del cual vinieron, transmitiendo a otros esa verdad que los ha hecho libres. Personas compasivas como usted hacen posible que rescatemos a aquellos que perecen. Ahora, para su transmisión alrededor del mundo, ya estamos con usted, con la historia verdadera de Wayne Good, de los archivos clásicos de Desencadenados, el programa que le hace examinarse y pensar. Wayne, por favor, pasa el azúcar. Aquí tienes, papá. Oh, gracias. Russell, ve a ver si el periódico dominguero ha llegado. Papá, ¿cómo es que nosotros jamás vamos a la iglesia? Oh, yo no diría jamás, Wayne. Nosotros sí vamos a la iglesia cuando se lleva a cabo algo importante. ¿Quiere decir como una boda o un funeral? Oh, sí. ¿Por qué preguntas? Bueno, la mayoría de los chicos en la escuela asisten a la iglesia cada domingo y algunos incluso van a la reunión de oración. Gracias, Russell. Wayne, tus compañeros de clase deben tener algunos problemas que creen que la iglesia les ayuda a resolver. Yo lo respeto por eso. Yo no tengo una necesidad por la que creo que la asistencia a la iglesia pueda ayudarme. En este país aún tenemos la libertad para escoger cómo vivir nuestras vidas. Bueno, suficiente de eso por ahora. Veamos cómo la depresión está afectando el resto del país. En América Central, una comunidad agrícola es muy parecida a otra. Allá en los años 20, 30 e incluso los 40, las comunidades agrícolas disfrutaron una norma moral alta de respetabilidad. La mayoría desaprobaba tales cosas como la embriaguez pública e inmoralidad visible. Los domingos por la mañana la población se dividía cuidadosamente en dos grupos, aquellos que adoraban en sus iglesias respectivas y aquellos que no asistían a una iglesia. Pero incluso aquellos afuera de la iglesia acataban las normas de conducta locales. En ciertas ocasiones, las distinciones entre los grupos eran ignoradas. Por ejemplo, por lo general, el funeral de un ciudadano bien conocido reunía bajo un campanario a aquellos de todas las iglesias, así como a aquellos de ninguna iglesia. Ahora, el hombre cuya historia tenemos que contar venía de una de esas familias que no asistían a la iglesia. Wayne Good dice que las únicas veces que puede recordar entrar a uno de los santuarios era en la ocasión de un funeral. Lo que él vio y oyó entonces despertó su curiosidad, lo suficiente para cuestionar a su hermano mayor. De veras, Russell, no puedo ver ninguna diferencia. ¿Diferencia en qué? Bueno, son 4 funerales este año y en 4 iglesias diferentes y todos dijeron casi la misma cosa. Por supuesto, la música estuvo mejor hoy. Ellos tenían un órgano de verdad. Casi me gustaría ir allá de nuevo. Lo harás cuando ellos tengan otro funeral. Me refiero el domingo, como todo lo demás. Olvídalo. ¿Quieres empezar problemas? Yo no veo por qué eso debería empezar algún problema. Bueno, papá y mamá no pudieron estar de acuerdo en la misma iglesia, así que acordaron en no asistir en absoluto. De ese modo no se lastiman los sentimientos de ninguno. Suena un tanto tonto para mí. Quizás, pero tú viste cómo papá reaccionó el domingo pasado, así que no hables de esto en casa. Bueno, acepté el consejo de mi hermano y me quedé callado.
Yo fui criado como un pagano respetable, aunque cierta inmoralidad penetró poco a poco durante mi día de secundaria, siendo que la religión era un asunto tabú en nuestra casa. Mis padres lo compensaban, dando énfasis a las virtudes del trabajo arduo, la honestidad, sinceridad y justicia. Teníamos 160 hectáreas de tierra de cultivo con ganado que nos mantenía bastante ocupados, pero las virtudes que ellos empezaban a inculcar en nosotros eran a menudo aprendidas por la tarea diaria de trabajar la tierra juntos como una familia. Además, yo estaba expuesto al menos a una relación muy superficial con cosas religiosas a través de la influencia de una profesora en nuestra escuela rural de un solo salón. Ella nos enseñó a repetir el Padre Nuestro cada mañana y recitar una bendición por la comida a la hora del almuerzo, y de vez en cuando ella nos leía de la Biblia. ¿Alguna vez has mirado las estrellas en una noche clara y pensando en cuántas hay y cuán lejos? ¿Cuán inmenso e interminable parece? Bueno, no eres el único. Hace muchos años, un joven pastorcito llamado David miró a ese mismo cielo en una noche clara y fresca. Y más tarde, después de que había llegado a ser el rey David, él recordó esas noches en sus pensamientos y escribió estas palabras: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Yo sé que la lectura de la Biblia no es permitida en escuelas públicas hoy, pero también sé que mi propia niñez fue más rica por haber oído esa música resonante del Salmo 8. Y cuando yo alcé la mirada en una noche plagada de estrellas, pude disfrutar ese arrebato de relación estrecha que viene cuando sabemos que alguien más ha mirado en la misma manera y se ha preguntado ¿qué es el hombre? Mi papá fue comisario del condado por varios años y mi mamá había enseñado en la escuela antes de su matrimonio, así que ellos me animaron a sobresalir académicamente. Yo tenía problemas con la vista y carecía de coordinación, así que no me dedicaba a los deportes, pero tenía buenas notas y tomaba parte en drama de la clase y concurso de debate. Yo era un ratón de biblioteca y quería servir en la comunidad de alguna manera. Mientras leía un libro interesante, fui desafiado a seguir una vocación significante. Yo hablé con mi hermano Russell sobre esto. ¿Quieres decir que un libro te ha dado una idea de lo que piensas que quieres hacer por el resto de tu vida? Bien, este es un libro fuera de serie, Levantado de la esclavitud por Booker T. Washington. Él no fue un hombre ordinario. Sin duda no lo fue. Russell, suponte que fuera a prepararme para ser un profesor de agricultura y luego voy al sur a enseñar. Yo pienso que hay una necesidad real. Bueno, los años de trabajar nuestra propia tierra deberían hacer que las clases de agricultura sean una cosa bien fácil. Yo estaba muy confiado que quería ayudar a otros en la agricultura, así que me decidí por esa especialización cuando fui a la universidad. Yo tenía excelentes notas y figuraba en el máximo 5% de mi clase. Unos compañeros de clase celebraban ocasiones especiales con cigarrillos, así que empecé a fumar, y el hábito inmoral de la pornografía que empecé en la secundaria continuó durante mis días en la universidad. Porque yo mismo me veía enfrentando una espiral descendente, decidí proseguir con mi curiosidad sobre la iglesia. Yo empecé a asistir a una iglesia en el área y después me hice miembro. Contesté todas sus preguntas, pero no tenía idea sobre una relación personal con Dios. Mi contacto con alguno de los líderes de la iglesia presentó un nuevo desafío para mí. A mí me parece, Wayne, que tú estás mirando demasiado lejos por un campo de servicio. Hay una necesidad urgente por jóvenes como tú y muchísimo más cerca de casa. Quizás tú no has leído Levantado de la esclavitud. De hecho, sí lo he leído y estoy de acuerdo que hace un hombre a pensar, pero yo siempre opino que toda persona debe intentar servir en el campo que sabe mejor. Y para ti es aquí, en tu estado natal de Iowa. Pero esta ya es una de las regiones agrícolas más productivas sobre la faz de la tierra. Bueno, ahora... Yo no estaba pensando en agricultura, Wayne.
¿Entonces en qué? Nosotros necesitamos pastores jóvenes, brillantes, hombres con un sentido de misión. ¿Un pastor yo? ¿Por qué no? Bueno, yo no creo que soy la persona correcta. De todos modos, la manera en que lo entiendo, se supone que uno debe sentir cierta clase de llamado, ¿no es así? ¿No hay algún tipo de impulso, algo casi místico? No permitas que esa clase de cosas te confundan, mi muchacho. Yo sugeriría que tengas una pequeña conversación con el pastor. Él puede dejarte en claro en este asunto del llamado. Bueno, yo estaba dispuesto a escuchar, como cualquier joven que se pregunta lo que debe hacer con su vida. Yo estaba preparado para recibir las opiniones de personas mayores y más sabias. Así que fui a ver a mi pastor. Él era un hombre con un talento extraordinario para hablar en público. ¿Así que sientes que deberías esperar por algún tipo de llamado definido para el ministerio? Sí, señor. Yo realmente no sé mucho sobre esto, pero he leído de tales cosas. ¿Y piensas que debe ser alguna especie de experiencia irresistible que no deje duda en la mente? Sí, señor, algo así. Permíteme decirte algo, Wayne. Si yo hubiera esperado por una experiencia, aún estaría esperando. Como joven, yo mismo me hice la misma clase de preguntas que estás haciéndote. Las Escrituras dicen que si un hombre desea obispado, buena obra desea. Dios nos da el deseo y talento para servir. Bueno, ciertamente usted sí tiene el talento, señor. Y tú también. Yo he observado tu progreso en la universidad. Te he oído hablar en reuniones juveniles ante un grupo grande. Tienes el talento, Wayne. Todo parecía muy sensato y lógico, y parecía encajar mi interés global en alguna especie de vida de servicio. Si nada más era necesario, mi curso futuro parecía claro. Luego, como si en respuesta a mi total descuido por cualquier experiencia personal con el Señor, algo muy extraño pasó. Pasó en la iglesia durante un servicio de comunión mientras el pastor hablaba. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí». Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y él les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». En el momento en que el pastor se paró a la mesa de la comunión, me pareció como si el Señor mismo estuviera allí, presidiendo en la mesa. Esto me impresionó tan fuertemente que fui incapaz de deshacerme. El día siguiente yo fui a la librería. Sí, señor. ¿Qué puedo mostrarle? Bueno, yo creo que debo tener una Biblia propia. ¿Una Biblia? Sí, señor. Tenemos algunas Biblias muy hermosas que tenía en mente. Bueno, no estoy seguro. Yo siempre pensé que una Biblia era solo una Biblia. ¿Cuáles son las diferencias? Hay varios tamaños de letra, luego hay varias calidades de papel y tipo de encuadernaciones. Algunas tienen índice, algunas tienen notas marginales, referencias y varias guías de estudio. Ya veo. No me di cuenta que había tantas cosas para considerar. Ahora, el contenido básico es el mismo en todas ellas. Han sido traducidas de los primerísimos manuscritos. Mira, yo nunca he sido dueño de una Biblia en mi vida, así que ¿por qué no me vende solo una edición promedio de algún tipo? Posiblemente esta satisfará su propósito. Se usa ampliamente. Santa Biblia. Bueno, esta parece ser. Sí, señor. ¿Usted dice que nunca tenía una Biblia? Así es, pero siendo que estoy planeando ser pastor, realmente pensé que debería tener una. ¿No dirías que eso es cierto? Oh, definitivamente. Sobre todo una Santa Biblia.
Empecé a leer la Biblia, pero con muy poca comprensión. Esto me perturbaba. Me perturbaba tanto que a veces iba al santuario de la iglesia por la noche para orar solo. También leí unos pocos devocionarios y comentarios ampliamente aclamados. Estos libros nutrieron mis inclinaciones religiosas, pero yo todavía no estaba satisfecho. Sabía que algo estaba faltando, pero no tenía idea de lo que podría ser. Había una falta de realidad, un vacío que no era llenado llegando a la cima académicamente o en mis actividades religiosas. Pero 2 días después de que terminé la universidad, algo pasó que me envió a ver a mi pastor. Hola, Wayne. Tú pareces un poco molesto. Oh, pastor, yo recibí mis papeles de incorporación a filas. Oh, Wayne, nuestra nación está en guerra. Ellos necesitan que ayudes a ganar esta guerra. ¿Es tu primera notificación de incorporación? No, ellos me enviaron 2 antes, pero cada vez recibí un aplazamiento, siendo que yo todavía estaba en la universidad. Bueno, cualquiera sea la posición que tomes en la vida, el servicio militar te reforzará en todo sentido. Gracias, pastor. Así que yo partí a la guerra. Me enlisté en la Marina y probé para el programa de entrenamiento de oficiales, pero mi vista era demasiado mala. Fui puesto a prueba en electrónica y pasé, así que mi participación fue en electrónica de aviación. Mi adiestramiento en agricultura no fue de ningún valor para mí en este punto y dejé mi fachada religiosa detrás de mí. Yo había empezado a escuchar y contar chistes sucios durante la secundaria, así que siempre que era posible me entretenía escuchando y contando un buen chiste. Así que él dice, si esto vuelve a pasar otra vez, yo no quiero dejar de ver a esa estrella. Oiga, muchachos, yo puedo superar eso, pero esta no es la clase de historia que le contarías a tu hermana. Esta mujer salió de la tienda de abarrotes. Era invierno, como ven, y mientras ella se... ¿Sabes algo, Gut? Creo que tú sabes más chistes sucios que cualquier tipo en esta compañía. Oh, yo he oído unos pocos. He estado en esto desde la secundaria. Nuestra escuela estaba fuera en el campo, así que yo contaba chistes para animar las cosas un poco. Sin duda lo haces. Y sabes cómo contarlos también. Oye, tú ingresaste en la Marina directo de la universidad, ¿no es así? ¿Para qué estabas estudiando? Bueno, de hecho, estaba especializándome en educación agrícola, pero luego cambié de parecer hace unos meses. Yo iba a estudiar para ser un pastor. ¿Eh? Bueno, reverendo, bienvenido al grupo. En un momento aprenderemos cómo ese incidente iba a afectar a Wayne Good, pero antes vamos a escuchar juntos esta linda pausa musical. Ahora sigamos escuchando la historia real de Wayne Good, otra historia que revela el amor y perdón de Dios para cambiar vidas. Al ser llamado reverendo por mis compañeros marinos en una manera burlona, lo cual yo ciertamente merecía, descubrí del modo duro que el mundo a mi alrededor estaba jalándome más profundamente en el pecado. En este estado de ánimo empecé a asistir a los servicios en la capilla mientras me hallaba en el campamento de entrenamiento, y allí me encontré en mi primer servicio de testimonios. Me senté allí, asombrado, mientras un marinero tras otro se ponía de pie para hablar. Bueno,
Todos sabemos que ingresar en la Marina de la Vía Civil demanda algunos ajustes, pero yo estoy agradecido al Señor Jesucristo, porque yo lo conozco como mi Salvador. El ajuste ha sido mucho más fácil. Vea, las nuevas personas y las nuevas situaciones pueden ser desconcertantes. Las chicas, la bebida y el salir del juergan están jalando a muchos en peligro que lo lastimarán de por vida. A veces nos preguntamos si las normas con que crecimos son realmente verdad y fiables. Justamente aquí es donde muchos tipos se equivocan, solo porque nunca han encontrado la norma real de por vida. Pero si nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, Él establece la norma y es una verdadera, fiable y eterna. Podemos encontrar todo lo que necesitamos para la vida y santidad en la Biblia. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para permanecer firmes cuando de otro modo nos caeríamos. Sobre todo, yo noté eso. Aunque los hombres que hablaron no eran expositores preparados, cuando dieron su testimonio de lo que Cristo había hecho por ellos, ellos hablaron bien y claramente y con tal convicción. A medida que yo observaba, lo encontré todo un poco vergonzoso. Me dije a mí mismo, estos tipos son fanáticos. En diciembre de 1943 estaba en Chicago por un mes, tomando entrenamiento especial en electrónica en una universidad local. Yo había desarrollado el hábito de fumar puros y cigarros, así como beber sociablemente. Una tarde, después de ver una película con un par de amigos, fuimos a una taberna local y pasamos una hora probando vino. Más tarde salimos a ver los puntos turísticos de la Ciudad del Viento. Cuando deambulamos dentro del centro de militares, en la Pacific Garden Mission, pensamos que era como una organización de servicio unido. Allí nos involucramos en una conversación con un hombre mayor en la cafetería. Nos alegra tenerlos aquí, muchachos. ¿Dónde es su casa? Indiana. Yo soy de Iowa. Indiana y Iowa. Bueno, la mayoría de nosotros sabemos de dónde venimos, pero muchos no saben a dónde van. A donde quiera que la Marina nos envíe, supongo. ¿Y después de eso? ¿Quién sabe? ¿Qué sobre la eternidad? ¿La eternidad? La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué habla? Y ahora mira qué más dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 3, empezando con el versículo 16. Aquí, léanlo por ustedes mismos. A ver, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mis amigos jóvenes, esto está hablando del Señor Jesucristo. Vaya, me alegra que saliéramos rápidamente de allí. ¡Qué puñado de fanáticos! Sí, la religión está bien, pero vamos. Nosotros somos cristianos también. Claro que lo somos. Oye, vamos a conseguir algo más para beber. Sí, oye. Después de eso, parecía que yo me encontraba un cristiano tras otro. En Corpus Christi, Texas, hubo otro marinero que abrió su Biblia y me mostró verso tras verso cómo Dios le había dado a Cristo sufrir y pasar por la muerte por nuestros pecados. Después, él me llevó a una clase bíblica informal donde fui asombrado de ver a 6 marineros y un marine discutiendo el libro de Tito. Ellos sabían muchísimo más sobre esto de lo que yo había oído alguna vez. Después de la reunión, nosotros conversamos. Wayne, tengo entendido por alguno de los tipos que tienes planes para llegar a ser un pastor. Sí, eso es lo que quiero hacer cuando salga de la marina. Pero Wayne, tú nunca has recibido realmente a Cristo como tu Salvador. ¿Te refieres a si yo tengo la clase de relación con Él que ustedes tienen? Ajá. La respuesta es no. ¿Sabes, compañero? Solo el poseer una Biblia e ir a la iglesia no te hace cristiano. No más que ir a una oficina de reclutamiento naval te hace un marinero. Así que, ¿cómo puedes ser un pastor hasta que recibas a Jesús como tu Salvador? Wayne, quiero hacerte una pregunta simple. ¿Quisieras llegar a ser un cristiano? Bueno, sin duda, eso es lo suficientemente directo, pero yo no sé qué hacer. No es una cuestión de lo que tú puedes hacer, es lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y también dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra operativa aquí es cree. Correcto.
creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados, reconocer que tu salvación está totalmente pagada, que el regalo de Dios es tuyo, ahora mismo, para aceptar o rechazar. Oh, compañeros, todo esto es nuevo para mí. Después de 2000 años, esto es lo más nuevo que pasa. Jesús quiere darte nueva vida. Entonces, acéptala, ahora. ¿Estás listo, Wayne? Tú tienes que tomar la decisión, y es de vida y muerte. Bien. Oh, yo sí. Yo digo sí. Grandioso. Alabado sea el Señor, hermano. Vamos a orar. Yo me arrodillé y oré en una manera que nunca antes había sabido. El Señor oyó y contestó, y me levanté como un nuevo hombre, y a medida que empezaba a leer las Escrituras, podía entenderlas ahora. Aprendí la razón por qué en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mis amigos comentaban sobre el cambio en mí porque leía mi Biblia todo el tiempo. Yo dediqué mi vida al Señor para el ministerio en mi camino a Pearl Harbor, esta vez como cristiano. Cuando mi gira de servicio se acabó, yo fui al seminario. Fue allí que conocí a mi esposa Kitty, quien había sido enfermera en el ejército. Nosotros asistimos a la misma iglesia y fuimos designados para ser misioneros en el mismo campo. Kitty y yo servimos en Guatemala, donde nos casamos en 1951. Nuestro campo de servicio fue con los indios Mam, en el noroeste de Guatemala, a quienes ministramos por 38 años. Kitty estableció una clínica en 1962 dedicada a la medicina curativa y la enseñanza de salud pública, pero su enfoque primero fue en la crianza de nuestros 4 hijos. Me tomó un tiempo hallar un medio de encargarme de las lenguas Mam y español, así que inicialmente mi tiempo fue pasado en evangelismo personal, entrenamiento de líderes, diáconos y pastores de los indios indígenas. A medida que las iglesias Mam se desarrollaban y ese ministerio de servicio social se extendía, yo me dediqué exclusivamente a la enseñanza de la Biblia de extensión en las lenguas Mam, que en el futuro llevó al establecimiento del Instituto Bíblico Esdras. Nosotros empezamos nuestro ministerio en 1951 con una iglesia Mam con asistencia de 200, y hoy hay 66 iglesias organizadas y 80 congregaciones satélites con más de 22,000 miembros. Y esa es mi historia. Wayne Good, un chico granjero que creció fuera de cualquier iglesia y pensaba que podía ser un pastor comprando una Biblia y teniendo el deseo. Yo aprendí a veces, de la manera difícil, que hacer ese deseo una realidad viene ante todo a través de la fe personal en Cristo, y luego la autodisciplina y preparación sin tener en cuenta sus propias deficiencias. La palabra de Dios es verdad. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amigo, si hay algún deseo residiendo en su corazón que desea que se volvería una realidad, recuerde Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Para aconsejarse con alguien que sí está interesado en usted, solo póngase en contacto con la Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois 60605. El número telefónico en Chicago es 312-922-1462. Por vía electrónica, escriba a desencadenados@latinmail.com. Si usted escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, apartado 409, Callao, Perú, Sudamérica. Fueron escuchados en La verdadera historia de Wayne Good, Ricardo Moncada como Wayne, Magdalena de Salinas, Agustín Vázquez, Christopher Cardeñoso, Rodrigo Llori y Agustín Murga. Música original, David Paiva. Producción y dirección, Benjamín Salinas. Libreto, Jack Odell. Traducción, Diane Briceño. Revisión, Esteban Fulks. Soy Latimer Rengifo. Desencadenados es producido por la Pacific Garden Mission para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar.